Bien, entonces las ideas como son semejantes a las del cálculo diferencial, pues va a ser familiar para nosotros. Supongamos que tenemos pues una función de dos variables, f de x, y, ¿cierto? F de x, y claramente pues esta función de dos variables, si la grafico, pues esto es una superficie, ¿listo? Entonces queremos buscar los puntos de la superficie que están más altos y también los más bajos, ¿no? Es decir, hallar los máximos y los mínimos. Entonces pensemos por aquí que tenemos nuestra superficie en 3 dimensiones, una pequeña superficie por aquí, eje Y, eje X y eje Z hacia arriba. ¿Listo? Y bueno, podemos suponer alguna forma, ¿no? Tenga esta superficie. Vemos que sea así. Bueno, por aquí así punteado. Y entonces acá hay un máximo. Bien, o si es así, como la parte superior de un elipsoide o un paraboloide. Bien, entonces tenemos pues esos puntos particulares que son máximo o mínimos. Acá, un máximo y un mínimo. La pregunta es cómo encuentro esos máximos. Mejor dicho, ¿cómo, en qué XY sucede ese máximo? ¿En qué XY? ¿Sí? Eso es lo que queremos saber. Lo voy a colocar aquí. Queremos identificar las coordenadas. Identificar las coordenadas, digamos, de un XY de un punto, tal, bueno, que maximice la función. Eso es lo que deseamos. ¿En qué XY ocurre eso? ¿Listo? Entonces, la pregunta sería, bueno, tengo que resolver un sistema de ecuaciones o qué hago. Entonces recordemos que si nosotros tenemos una superficie, podemos calcular las derivadas direccionales, que nos dicen cuál es la pendiente en cualquier dirección, ¿no? En particular tenemos las derivadas parciales que nos dicen la pendiente en la dirección del eje X y hacia acá, y la dirección en dirección del eje Y hacia acá, ¿sí? Entonces, si esas inclinaciones son cero, digamos, la derivada parcial de f con respecto a x, en algún punto de xy, si eso es cero, y la derivada parcial de f con respecto a y, en un punto de xy, porque recuerden que esas derivadas parciales son funciones de dos variables que las puedo evaluar en un punto, ¿no? Si eso también es cero, ¿qué ocurre? Que en las dos direcciones, en dirección del eje X, en dirección del eje Y, dio cero esas derivadas. Entonces, quiere decir eso que en cualquier otra dirección también es cero. En ese punto, pues, si el XY está por acá, en el piso, es el punto de coordenadas XY, coma 0, y que yo evalúo la función en XY, en XY, yo tengo el Z a la altura, y aquí estoy en este punto sobre la superficie. Y allí miro en la dirección X y en la dirección Y las derivadas parciales y resulta que da 0. Entonces, en cualquier otra dirección que miremos, yo me voy hacia acá o hacia acá, cualquier otra dirección, ubicado en ese punto, la derivada también va a dar 0. ¿Por qué? Porque la derivada direccional de f en la dirección u es igual al gradiente de f por u. Y si el gradiente es 0, y recuerden que el gradiente está formado por las derivadas parciales de f, si esto es 0, es decir que en cualquier otra dirección aquí, las pendientes dan 0. ¿Sí? Esa es la interpretación de la derivada direccional como una pendiente allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy en un punto de máximo, ¿ya? Porque estoy en una parte de la superficie que es así, que hacia acá es 0, digamos hacia acá es 0,
La inclinación y por lo tanto en cualquier otra dirección que yo mire la inclinación es cero, la pendiente es cero. Sí, la pendiente es cero allí. Entonces eso nos indica que estoy en un máximo o puede ser en un mínimo, ¿no? Sí, donde ocurriría el mismo fenómeno. O sea, acá la pendiente es cero, en dirección X, en dirección Y y en cualquier otra dirección. ¿Ya? Y entonces buscar un máximo o un mínimo es resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Allá las derivadas parciales igualarlas a cero y me queda un sistema 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Pues porque tengo dos ecuaciones, primera, segunda, y dos incógnitas. Y no son las incógnitas X y Y. Yo busco un X y un Y que haga que la primera ecuación de cero y la segunda también. Y ese X y Y son los candidatos a ser máximos o mínimos. Bien, esa es la idea. Entonces es una idea que replica lo que hacíamos en el curso anterior. Solo que en el curso anterior teníamos que hallar simplemente la derivada parcial de, perdón, f' de x, una función de una variable, e igualar a cero, y ya nos queda una ecuación nomás. Aquí tenemos dos, ¿sí? Entonces ustedes notan, la dimensión empieza a aumentar, pues. Si la función fuese de tres variables y buscáramos el máximo y el mínimo, pues tendríamos tres ecuaciones y tres incógnitas. Y entre más variables tengamos, pues más, eh, más ecuaciones tendremos, ¿no? Entonces veamos un ejemplo concreto. Claro, esta es la primera parte, ¿no? Identificar los candidatos a ser máximo o mínimo. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué creen ustedes? Usar un teorema que tenga que ver con las derivadas de segundo orden para identificar los máximos o mínimos, ¿sí? Y primero es detectarlos y luego identificar su naturaleza. Es un máximo, mínimo o punto silla, que es otra característica que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces son los dos pasos fundamentales para maximizar una función de dos variables. Máximo, mínimo y punto silla. Entonces hay un teorema que usa las derivadas mixtas y las derivadas de orden superior, es decir, la segunda derivada de f con respecto a x, la segunda derivada de f con respecto a y. Une todo eso en un teorema y eso es lo que nos ayuda a identificar. Tiene que ver como con las concavidades, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Preguntas aquí? ¿Tienen preguntas sobre el taller? ¿O cómo estamos con el taller? ¿Sí se ha logrado hacer algo o no? Claro, ¿cierto? ¿Hasta cuándo tienen? Ah, hasta el lunes. Hay plazo para entregarlo, ¿no? En el primer punto sí que dice analice la continuidad de la función en el origen. ¿Sí lo lograron hacer ya? O todavía no han mirado porque todavía hay tiempo. No, profe, yo la verdad todavía no lo he hecho porque hay muchas cosas por hacer. O sea, porque hay tiempo, ¿cierto? Hay tiempo hasta el lunes. Sí, pues creo que lo voy a ver hoy, o sea que ya saqué tiempo para hacerlo hoy, profe. Hacerlo hoy, sábado y domingo. Bueno, entonces, ok, está bien. Nosotros, qué pena yo preguntarles de nuevo, es que ese día que hablamos sobre el parcial no, no apunté en mi cuaderno. Nosotros quedamos de hacer el parcial el martes, ¿cierto? No, profe, el 8, El el viernes, viernes. profe. Ah, bueno. Entonces voy a escribir aquí en el grupo de una vez porque es que yo miro y entonces no veo ninguna nota, entonces ya me olvido. Yo tengo 6 cursos, pero me olvido. 08, eso es un viernes, ¿no? Viernes. Claro, entre 8 días, viernes. En horario de clase, es decir, de 6 a 8. Voy a escribir aquí en el grupo de una vez en la descripción del grupo. 08 de octubre. Escribir aquí también.
Bueno, los demás han revisado algo, o ¿no? Entonces, vamos a ver en el libro un ejemplo en la acción, ¿cómo sería? Que hablar, ¿cierto? Es sencillo, decir, bueno, hallo las derivadas parciales, igual a 0, pero enfrentémonos a un problema concreto, ¿sí? Tomemos una función de 2 variables y maximicémosla, ¿listo? Entonces, veamos aquí, les voy a compartir el libro. Ah, no me deja. Que hoy no sé qué le pasa a no sé qué le pasa a Zoom. No me deja ni compartir PDF, nada. Entonces voy a buscar un ejercicio y lo escribo en la pizarra y lo resolvemos. Listo. Entonces dice aquí, por ejemplo, dice hallar los extremos relativos de la siguiente función. Entonces ese es el lenguaje que usa el libro. Extremos relativos. Entonces sería, cuando dice hallar extremos relativos, sería como hallar los puntos críticos. Es decir, los que son posiblemente un máximo o un mínimo. Bien. Entonces consideremos la siguiente función. Entonces yo la escribo aquí no. Es 2x cuadrado más y a la 2 más 8x menos 6y más 20. Entonces tenemos esta función pues de 2 variables. Entonces ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo primero así teórico donde buscamos los puntos críticos de una función cualquiera así como esta. Y luego hacemos un ejemplo aplicado, ¿sí? En el que nos den una función de costo, de una función de producción de alguna empresa, entonces hallar sus máximo y mínimo. Entonces miren esta función 2x2 más y a la 2 más 8x menos 6y más 20. Bien, entonces supongamos que nos dijeron, determine los puntos críticos de esta función. ¿Sí? Determine los puntos críticos. Y es decir, los candidatos a máximo o mínimo. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer. Entonces, ya sabemos que los candidatos a máximo o mínimo son aquellos puntos x, y, tal que el gradiente de la función o que las derivadas parciales se anulan, ¿no? Entonces, eso es lo primero, hallar las derivadas parciales. Bien. Entonces, miren, respuesta aquí. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿cuánto nos da? La derivada de f con respecto a x, puedo escribirlo así nomás. Vamos a escribir entre paréntesis xy. Se entiende que depende de xy. Entonces, derivo con respecto a x nos da ¿cuánto? 4x. Sí. Derivo con respecto a x, asumo que y es constante en esta derivación. Más, y continúo derivando aquí. Derivada de 8x es 8. Y lo demás es constante. Y es constante, 20 es constante en esa derivada. Entonces ya, luego calculo la derivada parcial de f con respecto a y. Y entonces, ¿qué obtenemos? Derivo solamente aquí, es y al cuadrado, su derivada es 2y. Y derivo este 6y acá, que es menos 6 su derivada. Y listo. Entonces, los puntos críticos son aquellos que hacen que el gradiente se anule. Es decir, que estas derivadas parciales den 0.
Entonces igual a 0 las dos. Bien. Entonces miren, voy a señalar aquí esta parte. Este cuadradito. Miren que me quedó el sistema 2 por 2 que les mencionaba antes. Bien. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. 1, 2. Entonces tendré que resolver este sistema, aunque en este caso las dos incógnitas no están mezcladas, ¿sí? Entonces miren que la ecuación 1, yo puedo despejar x de una vez. Puedo despejar x diciendo que 4x es igual a menos 8, está sumando, pasa a restar. ¿Sí? Y por lo tanto, concluir que este 4 que está multiplicando al x pasa a dividir, menos 8 dividido 4 es menos 2. Entonces concluyo que x es menos 2. En este caso es resolver el sistema sencillo. Y en el otro caso me va a quedar que 2y es igual a 6. Y para despejar y, ese 2 que está multiplicando a y lo paso a dividir. 6 dividido 2 es 3. ¿Sí? Entonces encontré un x y un y. Entonces, ¿qué concluyo acá? Que el punto crítico, voy a escribirlo así. En este caso nos salió sencillo. Punto crítico es el punto de coordenadas menos 2, 3. ¿Sí? Este es el punto crítico. Listo, menos 2, 3. Ahora, ¿nos atreveríamos a decir que es un máximo o nos atreveríamos a decir que es un mínimo? ¿Qué dicen ustedes? Pues no sé, ni idea, ¿cierto? Porque si no conocemos la gráfica de esta superficie, digamos, no, ni idea qué será eso. Si conociéramos la gráfica y lográramos observar que es así, entonces que por acá está, o que es así, pues muy bien. Pero no todas las veces podemos ver esa gráfica y si no tenemos cómo graficar, no tenemos internet para usar GeoGebra o no tenemos GeoGebra en el computador, ¿cómo lo identifico? Y la pregunta ahorita. Entonces, hay un teorema que nos da esa respuesta, dice. Aquí la pregunta es, ¿cómo sé si es un máximo o mínimo de la función? ¿No? Entonces, para eso tenemos que usar un teorema del libro que usa las segundas derivadas parciales de f. Bien. Entonces, esas son las dos principales herramientas de esta sección. Entonces, el teorema que establece se denomina así, bueno, un segundo. Se denomina criterio de las segundas derivadas parciales. Bien. Para identificar la naturaleza de un punto crítico. Listo, es el teorema 13.17. ¿Estamos en qué sección? Esta es la sección, yo les digo la sección. No sé, ahorita en la segunda reunión de pronto ya me deja compartir PDF de Zoom. Hoy está rebelde. Listo, estamos en la sección 13.8. Bien, ahí se hace una discusión de por qué el gradiente, por qué igual a las derivadas parciales a 0 nos ayuda a determinar la naturaleza del punto crítico, etcétera, ¿no? Y ya identificando el punto crítico, o sea, encontrando el candidato, tenemos que decir máximo o mínimo. Entonces viene el segundo teorema y listo, esa sección se reduce a ese resultado. Bien. Entonces el teorema dice lo siguiente, fíjense, que es muy sencillo de usar. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro punto crítico, ya podemos borrar eso. Y escribamos aquí el criterio de las segundas derivadas. Bien. Entonces, con esas dos herramientas, digamos que el problema de hallar un máximo o un mínimo está perfectamente, se aborda muy bien con esas dos herramientas. Entonces, dice aquí criterio de las segundas derivadas.
Entonces, vamos a suponer algo. Supongamos que ya tenemos, como lo voy a anunciar en forma general ya. Entonces, digamos, supongamos que ya tenemos un punto, voy a usar la anotación del libro, A, B, es un punto crítico. Vemos que ese punto AB es un punto crítico. ¿Listo? Es decir, que quiere decir que ya sea un punto crítico. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, pues que ya las derivadas parciales de mi función se anulan cuando la evalúo en AB, así como ocurre en el punto que tenemos allí en la parte inferior de la pizarra. Ya sabemos que es un punto crítico, porque resolvimos el sistema y lo buscamos así. Este punto se buscó de esa forma. Listo. Entonces, definamos ahora, como no sabemos si es máximo o mínimo, definamos la siguiente cantidad. ¿Sí? Entonces dice aquí, digamos, considere el siguiente número. Ese número va a ser D, ¿sí? Y lo vamos a definir así, miren. Va a ser la segunda, vamos a suponer pues que f es una función que tiene derivadas parciales de segundo orden, continuas, ¿bien? Una función bien comportada como todas las que vamos a tratar aquí en este libro. Y no tratamos funciones con anomalía. Casi todas son bien comportadas, ¿bien? Entonces usted calcula las segundas derivadas parciales de la función, primero con respecto a x, y deriva dos veces con respecto a x. Y evalúa en el punto que usted quiere identificar, el punto AB en este caso. Luego, multiplica eso por la segunda derivada parcial de f con respecto a y. Y evalúa en el punto. Y resta esto con la derivada mixta de f, evaluada en AB. Listo. Esta derivada mixta la eleva al cuadrado aquí. Esto es una especie de discriminante. Bien. Si ahorita puedo compartir pantalla, miramos un poco por qué este resultado, digamos, por la razón de ser de este teorema, ¿no? ¿Por qué eso funciona? Bien, entonces ustedes identifican ese número D. ¿Listo? Identifican D. Entonces ustedes miran lo siguiente. Cuando ustedes calculen D, observan las siguientes condiciones. Coloquemos aquí 1. Si D es una cantidad, porque esto me va a dar un número, ¿no? Si D es mayor que 0 y digamos que esta derivada parcial de f con respecto a x, esta derivada parcial de segundo orden con respecto a x de f, también es mayor que 0, entonces esto que me dice que el punto en cuestión es un mínimo. A ver, es un mínimo relativo, es un mínimo local. Mínimo. Y identificó el punto, listo. Ya, es mínimo. ¿Qué otra cosa? Si D es positivo y entonces esa derivada es negativa, por ejemplo, si D es mayor que 0 y en lugar de que esta derivada parcial de segundo orden sea positiva como en el caso anterior, es negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el punto AB es un máximo. Listo. Un máximo. Y la tercera condición, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si D es negativo? Esta cantidad D es negativa. También se puede considerar. D es un número, puede ser positivo estrictamente, negativo o 0. Si D es negativo, entonces el punto AB es un punto silla. ¿Sí?
¿Qué quiere decir que sea un punto silla? Quiere decir que no es ni máximo ni mínimo, sino que está en una superficie que tiene forma de silla y está ahí en toda esa parte, digamos, donde uno se sienta ahí, como que es una silla de montar. Si la miramos de lado, la silla de montar caballo se ve aquí, así. Entonces, digamos que este sería el punto silla. ¿Por qué? Porque por un lado, depende de cómo usted se acerque, si usted se acerca por los lados de la silla, sí. Por un lado se ve como si, por esa curva rosa que dibujé, se ve como si fuese un máximo, ¿cierto? En esa curva. Sin embargo, si miran la otra curva, así, es un mínimo. Entonces tiene esa dualidad, depende por qué curva me acerque, lo puedo ver como un máximo o como un mínimo. Entonces en ese caso decimos que es un punto silla, y cuando D es menor que 0, lo identifica así, es silla. Y el cuarto caso es qué pasa si D es 0. Entonces si D es 0, el criterio no nos dice nada, ¿sí? El criterio no es concluyente. El criterio no decide. Simplemente uno dice el criterio no decide. Entonces ustedes no pueden, tendrán que usar otra herramienta para concluir la naturaleza del punto crítico, como graficar o, sí, sí, graficar, porque ya el criterio no dice nada. Puede ser cualquier cosa ese punto que usted está analizando. El criterio no decide. Bien, entonces este es el teorema importante también de la sección que identifica los puntos. Entonces, si continuamos el ejemplo anterior, pregunta hasta aquí. Nosotros ya teníamos nuestro punto identificado, ¿cierto? Nuestro punto era el menos 2,3, si no me engaño. ¿Y se acuerdan cuántas eran las derivadas parciales que habíamos calculado? Creo que una era la derivada parcial de f con respecto a x. Era 4x más 8. Necesitamos estas derivadas para hallar las segundas derivadas parciales. Y la derivada parcial de f con respecto a y era igual a 2y menos 6, ¿cierto? Sí. Sí, ¿alguien va a preguntar? Entonces, en este caso, usemos el teorema para identificar este punto, si es máximo o mínimo, o punto silla. Entonces, veamos. Usemos el criterio de la segunda derivada. Entonces, debemos calcular D. ¿Listo? ¿Cuál D? Aquí, la base del teorema es esta cantidad. Se llamó D. Esa es la base del teorema. Entonces, calculemos. Primero hallemos las derivadas de segundo orden, con respecto a X, con respecto a Y y la mixta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la derivada parcial de f con respecto a x es 4x más 8, entonces la segunda derivada de f con respecto a x otra vez, ¿qué me va a dar? Me va a dar una función constante, 4. Y derivo esto de nuevo con respecto a x, da 4. Ok. Y la segunda derivada de f con respecto a y me dio una función constante también. ¿Cuál? 2. Y la mixta que ya está aquí, ¿qué quiere decir esta mixta? Según esta notación, quiere decir derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y. Entonces la mixta, f sub x, y. Quiere decir que esta función de aquí la derivamos con respecto a y, pero es derivada a 0. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro d en este caso, en este punto menos 2,3, es igual a ¿qué? Pues sería evaluar estas funciones en menos 2,3, pero ninguna gracia se haría porque las funciones son constantes, da lo mismo que la evaluemos o no, es constante. Entonces simplemente aquí coloco 4 por, que es esta parte, por 2 menos la mixta que sería 0 al cuadrado. Bien. Entonces, miren, esto dio 8. Da 8. Y 8 es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, identificamos. Estamos ya sea en el caso 1 o en el caso 2. Ahora, ¿cuánto me dio la derivada de segundo orden de f con respecto a x?
Mírenla acá. Dio positivo. ¿Sí? Conclusión. En este caso concreto, ¿qué vimos? Que D es mayor que 0 y esa derivada parcial de segundo orden con respecto a X es mayor que 0, es 4. Entonces, ¿qué podemos concluir del punto que tenemos ahí en cuestión? Entonces, el punto menos 2, 3 es un mínimo. Y ya haremos la gráfica. Ahorita yo creo que después de la pausa podemos... Hoy vamos a hacer una pausa de 5 minutos nomás. Es mínimo. Enseguida vemos la gráfica y por qué es mínimo. Listo. Es un punto mínimo. Bien, y ahí se usó el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Otro ejemplito, ¿no? Entonces veamos otro ejemplo, a ver, en 6 minutos que se nos va a cortar la llamada. Si me dejan esto compartir. ¿Sí? La derivada mixta se hace con respecto a las derivadas de la derivada doble de X y de Y. O... La mixta. Bueno, aquí dice, en la definición de D, de esta cantidad de, aparece aquí. Si usted tiene, esta primera parte es la segunda derivada de F con respecto a X por la notación, mire aquí. Por la segunda derivada de F con respecto a Y. Y aquí la mixta. En realidad no importa si usted lo hace como primero con respecto a X y luego con respecto a Y, o primero con respecto a Y y luego con respecto a X. No importa el orden, tiene que ser la mixta, usted puede usar cualquiera de las dos. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué puede usar cualquiera de las dos? Porque en la clase anterior vimos que Creo que dan lo mismo. dan lo mismo cuando las funciones satisface hipótesis de continuidad en sus derivadas parciales. Exactamente, como usted dice. Y entonces estas funciones son bien comportadas. De hecho, en la hipótesis de este teorema se pide continuidad de estas derivadas mixtas. Se pide la misma hipótesis que garantiza que las derivadas mixtas son iguales. Entonces, usted puede no preocuparse por eso. Con cualquiera de las dos da lo mismo. Bien. ¿Qué otro ejemplo podemos hacer? Permítame. Bueno, yo puedo compartir, a ver. Ahí que ven. ¿El libro ya? Ah, sí. Sí, compartí la pantalla de mi computador, no el PDF. Bueno, entonces, fíjense en esta función. Como nos quedan 3 minutos antes de que corte, veámosla así nomás en el libro. Tenemos esta función de 2 variables. Ah, bueno, perdón. Más bien analicemos el caso anterior. Listo. Fíjense ustedes aquí que esta es la gráfica de la función que estábamos analizando hace un momento. ¿Sí? Es como forma de... ¿Eso tiene forma de qué? Como de un paraboloide, ¿no? Ahora hacia arriba. ¿Listo? Entonces, claro, hay un mínimo, ahora hacia arriba. Y ese mínimo se encuentra en qué coordenada? En menos 3, perdón, en menos 2,3. Ese es el X y Y que están en el plano. ¿Sí? Si yo evalúo eso en la función, me da el Z, que es este 3 que está aquí. Entonces, en efecto, era un mínimo. Miren. Sí, es el punto que está más abajo. Es un mínimo. Y miren que la función no tiene más puntos críticos. ¿Sí? Porque ya se supone que ya... Y ahí se sigue abriendo y se crece hacia el infinito. ¿Sí? Entonces nunca tiene un tope. No tiene un máximo. Por eso, cuando hallamos las derivadas parciales y las igualamos a 0, solo nos arrojó ese punto crítico. ¿Sí? Ese menos 2,3, solo ese. Y ahí ya no habló más nada.
¿sí? Es decir, máximo no existe. Ni punto silla tampoco, porque no son, esta figura, esta superficie no tiene forma de silla ni por ningún lado. Bien. Y entonces, ¿qué teorema fue el que usamos? Como yo no había podido compartir, usamos este teorema que se llama el de las segundas derivadas parciales. Listo. Está aquí. Y considere que usted tiene A, B, un punto crítico ya. Entonces usted busca la cantidad de y entonces analiza los casos. Bien. Entonces está perfectamente delineado el problema. ¿Qué más puedo decir aquí? Bueno, este es un resultado que no es sencillo de mostrar, claro. El libro mismo lo observa, ¿no? Dice, la demostración de ese teorema se deja para un curso de cálculo avanzado, ¿no? Porque, bueno, este curso es de cálculo, pero digamos aquí estamos enfocados en hacer las cuentas, en usar los resultados, en maximizar de una vez, y tomar funciones de costo, en aplicar los teoremas. Entonces, hay otro tipo de cursos de cálculo que están centrados en demostrar cada teorema, ¿sí? Por ejemplo, yo vi este curso, pero lo vi cuando lo estudié en la universidad. Como yo estudié fue matemáticas puras, ¿sí? Entonces, nosotros ni siquiera hacíamos ejercicios de aplicaciones ni nada. Solamente enunciaba el teorema. Digamos, una clase podría ser la siguiente. El profesor llega y dice, enuncia el teorema así teóricamente y se gasta las 2 horas de clase demostrándolo, ¿sí? Haciendo un montón de cuentas. Uno no ve un número, sino un poco de letras allí. Y hace cuentas y hace cuentas y hace cuentas y suda y llena 3 tableros.